Prusia Oriental como había sido. Paisajes impresionantes y playas bálticas. Un paraíso vacacional en el límite oriental del Reich alemán. Aquí habían convivido pacíficamente distintas culturas durante 700 años. Los alemanes, los polacos, los lituanos y los rusos. En ella, la vida parecía exenta de problemas. Pero en los años 20, el gobierno alemán fracasó en la introducción de las reformas necesarias para levantar esta región agrícola. La gente de Prusia Oriental estaba desilusionada y deseaba un cambio provechoso. Y lo buscaron en los nacionalsocialistas y su líder, Adolf Hitler, quien sublimó Prusia Oriental como emplazamiento avanzado del Reich alemán. Los prusianos orientales votaron en masa por el partido nazi. La Prusia Oriental de Hitler. Después del Tratado de Versalles en 1919, Prusia Oriental fue separada del resto del Reich por el así llamado Corredor Polaco. Prusia Oriental se convirtió en una isla, únicamente accesible por barco o por tren. Esto avivó el resentimiento hacia los vecinos polacos. En 1939, Hitler invadió Polonia. Fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La gente de los territorios polacos ocupados sufrió miserablemente bajo el dominio nazi. Los fusilamientos y los asesinatos entre la población polaca eran habituales. Allí había una horca y un regimiento de verdugos de las SS efectuaba las ejecuciones. No solamente a los polacos, sino que también se perseguía y se asesinaba a los judíos europeos. En 1941, Hitler procedió a invadir la Unión Soviética. Después de varias victorias iniciales, los alemanes fueron contenidos por el Ejército Rojo. Les hicieron retroceder hasta Prusia Oriental. Hacia el otoño de 1944, los 2,5 millones de hombres del Ejército Rojo estaban a las puertas de Prusia Oriental, en la frontera soviético-germánica. Calma antes de la tormenta. Teníamos un mapa y le clavábamos alfileres para marcar la proximidad de los rusos. En otoño de 1944, el ejército soviético cruzó las fronteras de Prusia Oriental por primera vez. En un brutal acto de venganza, arrasaron un poblado entero. Los documentales de propaganda nazi omitieron mencionar que durante los 3 años y medio anteriores se había llevado a cabo una guerra de exterminio contra la población soviética. Habíamos sembrado el viento y recogíamos tempestades. Así eran las cosas, lamentablemente, y la gente estaba atemorizada. El superior Ejército Rojo invadió el país provocando la huida de 2 millones de prusianos orientales. Recuerdo que fue a mediados de enero de 1945. Nuestra división combatía como parte del Tercer Frente Bielorruso y cruzamos hacia Prusia Oriental desde territorio polaco. Pero ¿cómo se había llegado a esta situación? Se celebró una gran conmemoración en Heiligenbeil, en la cantina de la base aérea. Y era costumbre que se invitase a los terratenientes de los dominios vecinos y sus hijas. Gisela Hanning tenía 19 años en aquellos tiempos. Llegó de Valga, en la costa báltica, y trabajó en la base aérea de la Luftwaffe en Heiligenbeil. Prusia Oriental, verano de 1944. La guerra que se había estado encarnizando con Europa durante 5 años parecía muy lejana. Diese Waggons bergen die in wilder Eile zusammengebrachten Habseligkeiten ganzer Dorfgemeinschaften. Ihre Besitzer gehen lieber in die Ungewissheit der Fremde, als dass sie sich der Knechtschaft des Bolschewismus unterwerfen. Éramos jóvenes y solo queríamos disfrutar de la vida. Los pilotos, por descontado, querían ser buenos anfitriones. Habían enviado aviones a Dinamarca para comprar mantequilla y nata y prepararon más de 30 pasteles que acabaron expuestos. Los pilotos no solamente compraron buen vino y unos cócteles estupendos, sino también los primeros discos bailables de swing.
Así que dejamos de bailar el foxtrot porque teníamos los discos ingleses. Los pilotos los habían traído de Francia. La fiesta de swing de Gisela Hanning fue un acto arriesgado en esos momentos. Bailar al son del swing podía conducirte a prisión, si no era un campo de concentración. Bailábamos literalmente con el peligro. Esa era la sensación. Abrimos las ventanas porque hacía mucho calor. La vía del tren pasaba al lado de la base aérea, a unos 200 metros. En ese momento vimos los primeros trenes de refugiados. Todo iba sobrecargado, los trenes y sus compartimientos iban abarrotados. Habían amontonado camas en el vagón del guardafrenos en la parte posterior. Era espantoso. Se produjo un silencio incómodo en la fiesta. Nos miramos e intercambiamos miradas, preguntándonos, ¿qué nos esperará a nosotros? El mundo de la aristocracia también desarrollaba su tranquilo curso en Prusia Oriental. Aquí la nobleza era legendaria. En ningún otro lugar existían casas de campo tan espléndidas, las colonias eran tan extensas y la distinción social tan marcada. El anciano presidente del Reich, el capitán general Paul von Hindenburg, era el testaferro de la aristocracia de Prusia Oriental. Pasaba todo su tiempo libre en su colonia en Neudeck, en Prusia Oriental. Hindenburg representó un papel principal. Había sido el gran liberador de Prusia Oriental durante la Primera Guerra Mundial. Puede imaginarse que fue un gran personaje en Prusia. El recordatorio de Tannenberg marca la victoria de Hindenburg sobre los rusos en 1914, antes de proseguir con la reconquista de Prusia Oriental. La visita al monumento conmemorativo de Tannenberg era imprescindible para los aristócratas de Prusia Oriental, incluyendo al conde Hans zu Dohna. Aparte de Hindenburg, el viejo Kaiser era un personaje central en su familia. Mis padres fueron muy conservadores y reverenciaban al Kaiser. El aniversario del Kaiser era el 27 de enero. Siempre me sorprende recordar esa fecha. ¿Quién recordaría algo así hoy en día? Yo crecí con ello, lo que indica claramente que en mi infancia, en los años 30, el Kaiser todavía representaba un papel en mi hogar familiar. Después de la Primera Guerra Mundial, Wilhelm II, el último Kaiser alemán, abdicó. Vivió en el exilio en Doorn, en Holanda. Películas caseras de los años 30 de la familia del conde Hermann zu Dohna-Firkenstein, que muestran a su mujer, Clotilde, y a sus hijos con sus amigos. Los Dohnas se encontraban entre los terratenientes más poderosos del este del Elba. Mecklenburg, Pomerania o Silesia no tenían una historia propia notable, pero Prusia Oriental sí. Y creo que quizás eso otorgó un aplomo especial a Prusia Oriental y a su nobleza. Mantuvo una cierta clase. Las cenas eran siempre muy elaboradas, y en la familia Dohna uno siempre iba vestido de etiqueta.
En contraste, los minifundistas y los campesinos se ahogaban en la pobreza más profunda. La situación insular de Prusia Oriental los privó de mercados para su producción. Las reformas fueron bloqueadas. La Prusia Oriental agrícola fue a menos cada día. Muy pocos seguían teniendo fe en la democracia. Para los granjeros, la vida era especialmente dura en invierno. En los largos y desolados meses de frío glacial, carreteras heladas y nieve en abundancia. La familia Pusch vivía en la laguna Curonia, en el norte de Prusia Oriental. Ahí los inviernos eran todavía más inclementes que en ningún otro lugar. La temperatura descendía hasta menos 25 o 30 grados. ¿Y qué teníamos para vestir? Un par de zapatos. 2 quizás. Y estaban doblados y encorvados por la humedad. El padre de Willy Pusch era lechero en una pequeña colonia. Los hijos tenían que ayudar las 24 horas del día. Cuando volvíamos a casa del colegio, todos teníamos que ayudar en la vaquería, limpiando, alimentando las vacas con paja y cortando nabos. También teníamos que muñir alguna de las vacas. Nos encargábamos de 5, 6, 7 u 8 vacas, a la edad de 12 o 13 años. Los nacionalsocialistas prometieron una resurgencia nacional. Fomentaban la frustración sobre la democracia. En las elecciones de 1932, Prusia Oriental se convirtió victoriosamente en la ciudadela del partido nazi. Y cuando los nazis llegaron al poder en el año 1933, la mayoría de votantes nazis se sintió reivindicada. Aquí la agricultura disfrutó de una ligera mejora. Pero el partido nazi exigía su precio, el compromiso incondicional hacia Hitler, incluso de los niños. Éramos los únicos sin uniformes, así que fuimos convocados por el alcalde. Mamá acudió y le dieron 240 marcos para comprar uniformes a la vez que un gran retrato de Hitler. Todas las casas tenían que tener un retrato de Hitler. Nadie tenía dinero para esas cosas. Papá dijo, no vamos a comprar esa porquería. Entonces mamá fue a Zinten y compró los uniformes. El alcalde lo aceptó y dijo que estaba bien. Nos los pusimos y los usamos durante días. De este modo, la ideología de la camisa marrón se infiltraba incluso en el más pequeño de los pueblos. Erich Koch fue el líder de Prusia Oriental, un pequeño Hitler en el estado provinciano. Este antiguo ferroviario había estado dando soporte al Führer sin cesar desde el año 1928. Die Gegner aller Richtungen glaubten behaupten zu können, dass die Ostpreußen nichts mit mir zu tun haben wollten. Dass sie mich, den Rebellen, den Putschisten ablehnten. Und dass es für mich besser wäre, wenn ich wieder Ostpreußen verließe. Wir hatten es uns vorgenommen, mit aller Entschlossenheit des Führers Willen zu vollziehen, hier ein starkes und uneinnehmbares Bollwerk zu schaffen. Koch fomentó su baluarte nazi entre la generación más joven. In Anwesenheit von Gauleiter Erich Koch wurde die erste Neubaugruppe der Nationalpolitischen Erziehungsanstalt Stum in Westpreußen eingeweiht. Gauleiter Erich Koch besichtigte die handwerklichen Lehrstätten der Nationalpolitischen Erziehungsanstalt, in denen die Jungens eine gründliche Ausbildung in den verschiedensten Handwerksfächern erfahren können.
Como parte del grandilocuente plan proclamado por Koch para Prusia Oriental, el liderazgo nazi tenía incluso una sección de autopista construida en la provincia distante, un esquema de creación de empleo a gran escala. El líder Koch persiguió su objetivo de conquistar Prusia Oriental para ganarse el apoyo de Hitler. Muchas familias nobles siguieron el llamamiento. Paul von Hindenburg dejó de ser el líder indiscutido, ya que sus seguidores eligieron compartir su suerte con el advenedizo Adolf Hitler. Las partidas de caza incluían ahora a sus nuevos amos. Como Hermann Göring, aquí en el brezal de Rominter. Hitler en persona visitaba Prusia Oriental a menudo. Era bienvenido por muchos de los terratenientes hacendados. Sin embargo, en el Palacio Waldburg, la familia Su-Dona permaneció incondicionalmente leal al Kaiser. El conde Hans Su-Dona era el más joven de 6 hermanos. Hitler no era tenido en estima. Era un nuevo rico. Ni siquiera era alemán, era austríaco. La gente le ponía apodos que todavía se recuerdan, el Cabo de Bohemia y nombres por el estilo. Esto demuestra el tono despectivo en que se hablaba de la figura de Hitler. Era algo como una mezcla entre ¿quién es esta persona? Y lamentablemente ya no tenemos Kaiser. Y ¿se supone que este hombre tiene que ser el sucesor de nuestro Kaiser? La nobleza de Prusia Oriental continuaba haciendo su vida como en los tiempos del Kaiser. Por supuesto que, al contrario que los demás niños del pueblo, Hans Su-Dona no asistió a su escuela. Los tutores privados se desplazaban al Palacio de Waldburg. Esa había sido la tradición durante generaciones. De todos los tutores que tuve, el más agradable y más estimulante intelectualmente fue el doctor Gusch. El solo hecho de que poseía un doctorado elevaba su rango sobre los demás tutores. Mi padre lo respetaba en gran manera. En casa de mis padres existía una estricta jerarquía. Los tutores no estaban presentes por la noche, pero al doctor Gusch se le permitía asistir porque mi padre simplemente disfrutaba de sus historias cultas y eruditas. El doctor Gusch era popular en el Palacio de Waldburg, pero conllevaba un estigma que el joven Hans desconocía. Un día, durante mis lecciones, mi madre subió corriendo a nuestro piso y entró de golpe en la habitación diciendo: «Hans, tienes que venir inmediatamente. Hemos encontrado una serpiente muy extraña en el palacio y no puedes perdértelo». Me desconcertó que mi madre interrumpiese la clase por una serpiente. Nunca había pasado una cosa así. El verdadero motivo era que la policía había venido a arrestar a Gusch, y yo, como niño que era, no debía presenciarlo. Mis padres no sabían dónde meterse de vergüenza. Naturalmente pregunté qué estaba sucediendo, pero nunca recibí una respuesta concreta. Fue después de la guerra que descubrí de manera accidental que Gusch era homosexual, lo cual, en la época de Hitler, era pecado capital. Poco después de que los nazis llegasen al poder, la gente que no le gustaba al régimen, por el motivo que fuese, era arrestada en pleno día y encarcelada o deportada a los campos de concentración en el Reich. En el verano de 1939, Prusia Oriental se convirtió en una zona de despliegue de las Fuerzas Armadas alemanas. Fue a partir de aquí que el 1 de septiembre Hitler emprendió la invasión de Polonia, lo cual desató la Segunda Guerra Mundial.
La invasión abolió el corredor polaco. Para 1 millón de polacos en esta zona, incluyendo a muchos judíos, había amanecido una era de terror. Los temporeros de Polonia se habían convertido en una imagen familiar en Prusia Oriental. Ahora llegaban como mano de obra forzada. Cualquier alemán podía solicitarlos en la oficina de empleo. Nuestra granja estaba aislada. La gente solo venía a negociar y volvía a marchar. Nadie se quedaba mucho tiempo. De repente, papá se presentó con una joven desconocida. Más adelante supe que se iba a quedar con nosotros. Era polaca y debía trabajar para nosotros. Günther Donder, de 11 años, vivía en una alquería remota en Mazuria. La joven mujer polaca del otro lado de la frontera había sido traída como mano de obra forzosa a la granja de los Donder. Eugenia Pakchewicz, conocida como Genia, había sido arrebatada de su villa polaca de Suwałki. Era de la familia de un organista y tenía la voz más preciosa de la tierra. Tenía un vibrato en la voz que me gustaba mucho y cantaba muchas canciones folclóricas polacas. Aunque Genia era mano de obra forzosa, formó parte de la vida familiar de los Donder durante más de 2 años. Durante este tiempo, Günther y Genia congraciaron cada día más. En el piso de arriba teníamos una habitación que fue su dormitorio durante el verano. Los dos dormíamos ahí, yo en una cama y ella en la otra. Al oscurecer de una noche de octubre, encendimos la lámpara y ella me habló de un libro que había leído que contenía un juramento. Me pidió si podíamos hacer uno en que cuidásemos el uno del otro eternamente. Yo le contesté con mucho gusto. Genia era alguien con quien podía hablar sobre cualquier cosa, hacer cualquier cosa, y quizás por quien atravesaría la proverbial agua y fuego. Entonces nos dimos la mano, dimos nuestra palabra de honor y con ello sellamos nuestro juramento. Millones de polacos fueron obligados a trabajar en las fábricas de armamento del Reich alemán, produciendo armas y munición para la guerra de Hitler. La ideología nazi veía a los esclavos como a seres racialmente inferiores, explotables como mano de obra esclavizada. Los polacos tenían que ser visiblemente reconocibles como tales en todo momento, luciendo la letra P en sus chaquetas. Esto se aplicaba incluso en la remota Mazuria. En uno de sus viajes al pueblo, Genia olvidó su chaqueta en la granja y fue detenida por un miembro del partido nazi. Genia regresó del pueblo llorando a mares y dijo: «Alguien me ha pegado en la cara». «¿Por qué te han pegado en la cara?» «Porque no lucía la P». Empecé a pensar en las cosas que decía Genia, la manera en que vivía y cómo veía las cosas. Y cuanto más duraba la guerra, más fuerte y más público se hacía su patriotismo. Me enseñó canciones patrióticas. Tocaba algunas en mi acordeón en pleno día a viva voz sin pensarlo. Puedo recordar muy bien una canción. Era el himno polaco. A mis padres no les hacía mucha gracia. Entonces llegó el día, en septiembre de 1943, en que mi padre dijo: «Genia se marcha mañana». Fue como si perdiese el mundo de vista. ¿Por qué se marcha Genia? Genia se ha adaptado muy bien y a todos os cae bien. No, ya está todo preparado. Genia se marcha.
No pude superarlo. Fue demasiado duro para mí. Lo recuerdo como si fuese ayer, cuando terminaba la escuela, cómo me arrastraba hasta casa como un caracol. No tenía gana alguna de volver a casa. Era el camino más duro que pudiese hacer entonces, a los 14 años de edad. Regresar a la casa donde Genia ya no vivía. Poco tiempo después, Genia fue deportada a Westfalia para trabajar en una fábrica de munición. En 1941, Hitler escogió este lugar cerca de Rastenburg, en Prusia Oriental, como cuartel general. La Cueva del Lobo, como se la conocía, estaba compuesta por 50 búnkers y una guarnición de 2000 hombres. Fue desde aquí que Hitler condujo su campaña de aniquilación contra la Unión Soviética y contra los judíos de Europa. Los judíos de Prusia Oriental de las regiones anexas fueron deportados y asesinados, así como los judíos de Königsberg. La sinagoga de la ciudad desapareció. El último transporte de judíos los llevó a campos de exterminio en junio de 1942. Fue el fin de una antigua y pequeña comunidad judía. Königsberg siempre había sido el centro de la tolerancia prusiana. Por todos lados había señales del pasado ilustre de la ciudad. La bolsa de valores, monumentos a escritores y a filósofos, la universidad. Ese espíritu había sido extinguido. La iglesia del Prevostazgo. Fue aquí en 1942 que un joven capellán católico, Karl Kunkel, tuvo que andar con pies de plomo sobre la línea entre la iglesia y el régimen. Era perfectamente consciente de lo que asumía como sacerdote en esos tiempos. La lucha que me esperaba por la cristiandad y contra el ateísmo nazi. El partido nazi sospechaba del trabajo con la juventud de la iglesia en que Kunkel estaba involucrado. Tarde o temprano, le comportaría un conflicto con las autoridades. Ya había vivido esta lucha contra el nazismo como joven teólogo. El conflicto ya era evidente. Mi puesto subsidiario era el de sacerdote del cuartel, ya que los capellanes militares oficiales estaban todos con las tropas en el frente. Pero era una gran ciudad acuartelada, por lo que había muchos soldados, hospitales militares y otros sitios que necesitaban atención. Era capellán del ejército y tenía que celebrar un oficio militar cada domingo. Era el responsable de la atención pastoral en el ejército. Desde junio de 1941, las fuerzas alemanas habían estado haciendo la guerra en la Unión Soviética. Después de algunas victorias iniciales, el avance se había detenido. El Ejército Rojo contraatacó. El invierno de 1943 aportó el momento decisivo para las fuerzas soviéticas. En la batalla por Stalingrado aniquilaron un ejército alemán al completo. Fue un duro golpe también para la gente de Prusia Oriental. Con Stalingrado se perdió toda esperanza. Nadie creía en una victoria definitiva alemana. En el fondo de sus corazones, todo el mundo dejó de creer en una victoria. El estado de ánimo de los soldados en el frente y en los cuarteles comenzó a decaer, a pesar de los discursos enardecedores y los desfiles. Como capellán militar, Karl Kunkel tuvo nuevas y sombrías obligaciones que cumplir. Tuvo que ayudar a desertores capturados en sus últimas horas de vida. Cuando alguien era sentenciado a muerte, también me correspondía atenderlo. Llegaba a la cárcel a las 6 de la mañana y administraba el sacramento. Me quedaba con él hasta las 8 en punto. Después se lo llevaban detrás de la cortina. Entonces se oía el silbido de la guillotina y el flujo de la sangre.
Metían el cuerpo en el ataúd y la cabeza a su lado, y 2 días después tenía que oficiar el entierro en el cementerio de Königsberg. Sin duda, era algo horripilante para ser presenciado por un joven sacerdote. La vida de la Iglesia llevaba mucho tiempo bajo la sombra de los nazis. El partido se hizo más fuerte y mucho más poderoso. Pero la fe es más fuerte que cualquier cosa. La fe de uno en Dios era más fuerte que en toda la gente del partido. Incluso bajo la amenaza del campo de concentración o la muerte, uno sabía que la victoria final pertenecía a Dios, no a ellos. Desde el principio, los nazis sospechaban del trabajo de Kunkel con la juventud cristiana. Finalmente, en el verano de 1944, la Gestapo se lo llevó al campo de concentración de Dachau, con un pretexto que nunca se reveló. El optimismo de la victoria pertenecía al pasado desde hacía mucho tiempo en Alemania. Las bombas de los aliados caían noche y día. Apenas ningún pueblo del tamaño que fuese quedaba indemne. Con la excepción de Königsberg. En la capital de Prusia Oriental, la vida cotidiana seguía con más o menos normalidad. Frida Kropp había marchado de Prusia Oriental a mediados de los años 30 al distrito de Ruhr, en el oeste del Reich, donde conoció a su futuro marido. Siempre que podía visitaba a sus padres en Prusia Oriental. Viajaba a Prusia Oriental en verano cuando mi marido también disfrutaba de vacaciones. Mis padres siempre se alegraban de verme. Mis demás hermanos estaban todos en Prusia Oriental. Fui la única que se había trasladado. Mi marido lo filmaba todo. Era su afición. Estaba filmando cuando lo conocí. Entonces ordenaba las películas y las cortaba. En el verano de 1944, Frida Kropp estaba otra vez con sus padres durante la época de cosecha, a pesar de la guerra. Esa es mamá, ahí está. Y ese es papá, el de la camisa blanca. Era una granja familiar heredada de nuestros abuelos. Frida Kropp había vivido los intensos bombardeos aéreos sobre el distrito de Ruhr durante años. Era la única de su familia que había dejado de creer en la aparente paz en Prusia Oriental. Estábamos en el campo trabajando con mi madre y mi hermana. Con 18 años, mi hermana formaba parte de las juventudes hitlerianas y estaba a favor de Hitler, por supuesto. Mientras hablábamos, pasó una fila de refugiados por la carretera. Yo le dije a mi madre, mira, pronto huiréis como ellos. Las carreteras y las plataformas de los trenes estaban repletas de refugiados de Lituania y el territorio Memel, impulsados a huir por temor al Ejército Rojo. Mi padre me dijo, ten cuidado, no vayamos a delatarte, porque era muy anti-hitleriana. Yo le contesté, delátame si quieres, solo digo la verdad. Mi hermana era una sabionda, era una líder de las juventudes hitlerianas. Le pegué porque era muy insolente. Sí, le di un tortazo. Le dije, ¿pretendes saberlo mejor que yo, descarada? Hitler no puede hacer nada, nada en absoluto. Frida Kropp se dispuso a marchar de Prusia Oriental en desacuerdo con su familia. A las 5:30 de la mañana, mi padre me llevó a la estación. Estaba todo tan abarrotado que no te podías mover. Yo no era de las que se dan por vencidas. Pensé, tienes que superarlo.
En un tren repleto de refugiados, Frida Kropp viajó a solas, únicamente para descubrir que al llegar a Dortmund, lo único que quedaba de su hogar era un montón de escombros. El liderazgo nazi exigía que la gente de Prusia Oriental se quedase a luchar hasta el final. El líder, Erich Koch, impuso la estricta prohibición de huir de la provincia e hizo cavar una trinchera defensiva. Se suponía que debía detener al 1,5 millones de hombres del Ejército Rojo. A las juventudes hitlerianas se les asignó la tarea de cavar trincheras, de convertir Prusia Oriental en el baluarte del Reich. La sensación era increíble. Era como si marchásemos de vacaciones hacia el campo de las juventudes. Todo el mundo estaba animado después en el tren. De hecho, algunos llevaban botellas de schnapps con ellos, y eso aún alegraba más el ambiente. Algunos acabaron vomitando por todo el tren. Theo Nicolai de Königsberg era un miembro entusiasta de las juventudes hitlerianas, encantado de cavar y hacer algo por la madre patria. En agosto de 1944 hacía un tiempo magnífico. La primera sección que cavamos fue en el bosque. No teníamos crema, así que nos frotábamos con mantequilla, que no era muy fresca, por lo que seguramente olíamos un poco. Propaganda para cavar por la victoria. El documental nazi homenajeaba a los jóvenes héroes. Habt ihr Anweisung bekommen, wie tief, wie breit der Graben geführt werden muss? Jawohl. Erzähl mal, wie sieht der Graben aus? Der Graben muss natürlich so breit sein, dass sich der Infanterist dort genügend bewegen kann. Ja. Oben etwa 1 Meter breit, dann schräg nach unten, etwa 8 Zentimeter breit. Pero los llamamientos a estos deportes al aire libre pronto empezaron a decaer. Al principio era bastante divertido, pero comenzamos a desmotivarnos. Nos salían llagas. Teníamos que andar cada vez más lejos para llegar hasta el emplazamiento. El trabajo era duro y el ambiente era pobre. A menudo veíamos aviación, seguramente aviones de observación rusos que fotografiaban todo el sistema. Sabían exactamente en qué consistía. Literalmente, todo ese esfuerzo cavando resultó ser un esfuerzo fútil. Los rusos simplemente cruzaron las trincheras riendo. Todo acabó resultando ridículo. Hacia finales de agosto, el ambiente entre los chicos empeoró porque habían perdido todo contacto con sus familias. De repente, nos invadió la calma por algún motivo. Dejaron de llegar noticias, periódicos y cartas. Y pensamos, aquí pasa algo. Entonces llegaron las primeras noticias de que algunos de los muchachos habían perdido a sus padres en incursiones aéreas y se les permitió marchar a sus casas inmediatamente. Yo recibí una carta de mi padre. Me dijo que habían bombardeado nuestra casa. Naturalmente, eso fue un verdadero trauma. Lloré a cántaros. No quería que los demás viesen lo afectado que estaba, así que me fui a un campo de patatas. Me tumbé en el suelo y lloré desconsoladamente. Königsberg, el pueblo natal de Theo Nicolai, había sido devastado por 2 bombardeos aéreos británicos. El centro histórico de la ciudad, con su castillo y su catedral, había quedado reducido a escombros. Sentía el corazón en el pecho cuando caminaba entre todo aquello. Y cuanto más me acercaba a casa, más lo sentía. Cuando te encuentras viendo las ruinas, algo se rompe en tu interior. De alguna manera marcaba un momento decisivo. Removí los escombros esperando encontrar algo debajo. No encontré nada, por supuesto, aparte de nuestra panera, que era de metal.
El pan estaba hecho cenizas. Lloré y no vi nada más porque estaba deshecho. Otoño de 1944. La resistencia ofrecida por las fuerzas alemanas conseguía menos cada vez. El 16 de octubre, el Ejército Rojo se adentró en el Reich cruzando por primera vez la frontera. Más tarde, las Fuerzas Armadas contuvieron brevemente a los rusos y encontraron evidencias de un brutal acto de venganza contra los civiles. Bei den erfolgreichen Gegenangriffen sind die deutschen Soldaten auf grausige Spuren bolschewistischen Mordterrors gestoßen. In Nemmersdorf und den anderen ostpreußischen Orten hat die den Sowjethorden von ihrer Führung gegebene volle Handlungsfreiheit gegenüber der Zivilbevölkerung bestialische Auswirkungen gefunden. Los cadáveres fueron expuestos en los documentales por la máquina propagandística nazi. No se mencionó una sola palabra sobre los 3 años anteriores de la guerra de exterminio contra la Unión Soviética. También en el lado alemán todavía no se comprende que una nación como la nuestra pudiese haber hecho algo semejante. Una nación culta. Como dice el dicho, hemos sembrado el viento y recogemos tempestades. Así eran las cosas, lamentablemente. Y la gente estaba atemorizada. Y aterrorizada también, por supuesto. Nadie imaginaba realmente el destino que aguardaba a Prusia Oriental. Era la única frontera directa de Alemania con la Unión Soviética. La provincia era el portal de entrada a Alemania para los rusos. Después de 3 años de guerra en su propio país, ahora se encontraban en el umbral del Reich enemigo. La Cueva del Lobo, cerca de Rastenburg. En noviembre, Adolf Hitler abandonó sus cuarteles de Prusia Oriental definitivamente. No le importaba nada a la gente de Prusia Oriental. Su orden de partida fue que no podía marchar ningún civil. El Ejército Rojo preparó su gran ofensiva. Las cosas seguían tranquilas en el frente, pero eso solo significó un pequeño respiro final. Los generales soviéticos habían amasado un ejército de 1 millón de hombres para su ataque definitivo sobre Prusia Oriental. Solamente esperaban que llegase el frío antes de proseguir su marcha. Hacía tiempo que disponían de soberanía aérea. Entonces el Ejército Rojo entró en Prusia Oriental. Los prusianos orientales huyeron presa del pánico. Hacía tiempo que Hitler y su séquito habían levantado el campamento. In Tracks, die von morgen bis Abend reichen, ziehen Tausende von Gespannen und Fahrzeugen über das Eis in den Schutz des Reiches. El peligro era siempre inminente, también desde el aire. Los aviones soviéticos bombardeaban constantemente la costa báltica y las columnas de refugiados. Muchos refugiados perecieron en la nieve y en el hielo. 2 de los 2,5 millones de prusianos orientales emprendían la huida. Prusia Oriental estaba rodeada. La única escapatoria era a través del mar Báltico. Nada podía detener la maquinaria bélica soviética. Ni los soldados, ni los últimos dirigentes de la milicia nacional, ni Adolf Hitler. La superioridad del Ejército Rojo era gigantesca. El teniente Boris Cherepashines era uno del 1.600.000 soldados soviéticos que invadieron Prusia Oriental esos días de enero. En el momento de nuestro ataque, la superioridad de las Fuerzas Armadas soviéticas en términos de artillería, aviación y tanques era enorme. Cuando rodeamos Prusia Oriental y Königsberg y la artillería comenzó su intenso bombardeo, en realidad ya había acabado todo. Los soldados alemanes estaban indefensos contra los atacantes. Por un lado pensábamos, por fin ha llegado vuestra hora, por fin sabéis lo que significa la guerra. Pero como personas sentíamos lástima por los refugiados.
Iban a pie y nosotros éramos mucho más rápidos, así que los alcanzamos enseguida. Y cuando los adelantamos, fue muy duro presenciar el sufrimiento de esa gente. Tuvieron que dejar sus hogares, tuvieron que dejarlo todo y huían hacia el oeste. Los soviéticos celebraron su victoria sobre la bestia fascista, como la nombraba su propaganda. El frente avanzó más y más, y los soviéticos dispusieron guarniciones de comando en todos lados. Como en cualquier zona donde quedasen civiles alemanes, no disfrutaban de ningún derecho, y los vencedores a menudo ejercían su venganza. La confrontación con los ocupantes era impredecible, marcada muy a menudo por abusos brutales y a veces por una amabilidad inesperada. En el verano de 1945 se convocó la Conferencia de Potsdam para dibujar el nuevo mapa de Europa. Stalin, Truman y Churchill autorizaron el traslado ordenado y humano de poblaciones alemanas o elementos de los mismos de los anteriores territorios del este. Prusia Oriental estaba dividida. La parte del sur se otorgó a Polonia y la del norte a la Unión Soviética. Do wojny liczył Olsztyn 50 000 mieszkańców, przeważnie narodowości niemieckiej. Wymarłe dzielnice czekają na prawych gospodarzy. Los colonos polacos surgieron de todos lados para comenzar una nueva vida en el sur de Prusia Oriental. Primero habían sido las víctimas de la manía racista de Hitler y después de la expansión soviética. Totalmente desarraigados, carecían de lo más imprescindible. La nueva frontera partía el medio exacto de lo que había sido Prusia Oriental. Los polacos y los rusos se disputaron el minucioso curso de la frontera durante mucho tiempo. Los soviéticos declararon su lado zona militar restringida. En su centro se encontraba la antigua Königsberg. En las ruinas de la ciudad devastada, los nuevos habitantes se establecieron lo mejor que pudieron, intentando volver a recuperar alguna clase de normalidad. La guerra de Hitler había dejado a los nuevos habitantes una tierra devastada y despoblada. Las iglesias estaban en ruinas. Del mismo modo, lo estaban las mansiones y las fincas. Habían finalizado 700 años de historia. Para las últimas víctimas de Hitler, significó la pérdida de su tierra natal. Paso a paso, los polacos y los soviéticos se encargaron de la expulsión de los alemanes. Millones de personas dejaron los territorios del este por las 4 zonas de ocupación en Alemania. Primero fueron enviados a centros de recogida. La mayor parte de los prusianos orientales no llegaron a deshacer sus equipajes con la intención de regresar, pero el camino a casa permanecía obstruido para ellos, como también lo hacía para los demás desterrados. No se les permitiría el regreso. El río Nemel, tal como era, en la lejanía norte de la antigua Prusia Oriental. Aquí la guerra dejó poco más que ruinas, como el famoso puente Reina Luis en Tilsit. La herencia alemana fue obliterada por las nuevas autoridades. Tilsit fue renombrada Sovietsk. La nueva ciudad tenía que empezar desde cero. Antes de la guerra había tenido 60.000 habitantes. Después de la guerra solamente quedaron 6.500. La antigua Prusia Oriental fue ocupada por una población completamente nueva. Polacos y colonos soviéticos, supervivientes de la mano de obra forzosa, veteranos de guerra y desterrados. Forjaron una nueva vida en este lugar. Y la antigua Prusia Oriental desapareció por completo
igual que el Tercer Reich. Mucha gente había perdido su hogar. Otros encontraron uno nuevo. La tarea de reconstrucción era un gran reto y las cicatrices muy profundas. Tuvieron que pasar muchos años para que esta región violada comenzase una lenta recuperación de la devastación de la guerra.